no atendáis, no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros. Vamos a estar considerando bajo ese tema: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros. Podemos ver a través de las escrituras que el Señor, siempre que Él quiere que algo se lleve a cabo, Él manda lo que es la advertencia, los mandamientos, para que el pueblo o sus hijos se guíen por ese mandamiento. Podemos ver cuando, en este caso, cuando Adán y Eva pecó, es decir, Dios les había ordenado que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comáis, les dijo, de cierto moriráis. Y ellos violaron ese mandamiento que Dios les había dado a ellos personalmente, y como lo violaron, entonces fueron engañados, en este caso por Satanás, diciéndole Satanás, ¿verdad?, tergiversándole la palabra, diciéndole que no iban a morir. Y a la verdad no murieron, pero sí murieron espiritual. Y asimismo hoy día el pueblo del Señor lo ha engañado Satanás. Cuando Dios le ha mandado el mandamiento desde los tiempos antiguos, aquí lo podemos ver en Jeremías 29, 8, que dice, en este caso, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Oiga cómo dice el Señor, ni atendáis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? Porque engañoso, dice allá en este caso el proverbista David también, ¿verdad? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Pero cuando Dios, en este caso, Él manda, entonces no estamos nosotros diciendo soñé y por lo tanto yo voy, soñé y por lo tanto voy a hacer. No, porque la voz de Dios es una y nuestros sueños son otros, que muchas veces por nuestra concupiscencia nosotros soñamos cosas que no son del agrado de Dios, y muchos han soñado de que, en este caso, ¿verdad?, que Dios los está enviando, que están haciendo, es decir, levantando ministerios, mas no es Dios. Por eso, por lo tanto, hoy día estamos considerando bajo este tema: no os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros. ¿Quiénes son los profetas que están en medio de vosotros, de nosotros? Primeramente los pastores, entre comillas, que dicen que son y no lo son. Esos están engañando al pueblo del Señor, haciéndole creer que están bien, que tantas cosas, pero a la verdad no es así. ¿Por qué? No es así, porque cuando nosotros vemos al cristiano, ¿verdad?, y vemos la palabra del Señor, guiados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta que las cosas no son como ellos, es decir, no son verdaderas, porque no con la palabra se da, es decir, no es algo, no da la medida entre el cristiano y la palabra. La palabra tiene que dar la medida con el cristiano y el cristiano con la palabra para que las cosas funcionen. De lo contrario, no funcionan las cosas. Podemos ver cómo están hoy en día llenas las iglesias de gentes que según ellos están en la verdad, pero no están en la verdad, porque si estuviesen en la verdad, entonces otra cosa fuera algo diferente, de tal manera que Dios contestara, porque Dios, a la verdad, hoy en día el pueblo del Señor ha caído en cautiverio, en un cautiverio tan grande que solo Dios sabe cuándo Él va a sacar al pueblo del Señor de este cautiverio. Porque aquí podemos ver cómo dice, en este caso, el titular que tiene la Biblia acá,
Jeremías 29, dice carta de Jeremías a los cautivos. Carta de Jeremías a los cautivos. Dice, en este caso, ¿verdad? El titular que tiene la Biblia que yo cargo conmigo, podemos ver cautivos. Estaban cautivos, pero ellos no tenían que creer a la voz de los profetas que estaban en medio de ellos, porque siempre Dios, como vuelvo y repito, manda la palabra antes para que el pueblo se aperciba, los entendidos, y Satanás viene después con la palabra de él. ¿Para qué? Para engañar. Y ahí es donde Dios prueba, en este caso, a sus escogidos, para ver si son engañados. Podemos ver cómo mejor dicho, cómo hoy nos damos cuenta cómo no es que lo hemos leído, sino que todo el mundo sabe cómo los animales conocen el enemigo y ellos huyen del enemigo. Podemos ver en este caso estos animales que están allá en las selvas, como cuando ven al león, cuando ven al tigre, cuando ven en este caso a todo animal que es depredador de ellos solo lo ven y ellos huyen. Pero lo que es el pueblo del Señor ha caído en las garras de los leones, en las garras de los lobos rapaces, que dijo el Señor que no perdonarán el rebaño. Y por lo tanto, esta es una palabra de alerta, amado hermano, usted que tal vez quiera escapar de los juicios de Dios o del engaño, porque este engaño es tan grande de que usted no hay quien lo defienda. Solo, en este caso, su fe, Cristo y la voz de los atalayas del Señor. Su fe, Cristo y la voz de los atalayas del Señor por medio de la palabra del Señor. De lo contrario, usted no va a escapar. Es como estos animales cuando agarran a una presa, no se les escapa. ¿Por qué? Porque ellos tienen más, en este caso, más sagacidad, más, en este caso, van a matar a sí mismo. El enemigo viene a matar. Así mató a Adán y a Eva, engañándolos. Asimismo, hoy día el enemigo no viene, él, en este caso, no viene como teniendo misericordia. No, el enemigo llega y devora a la persona, haciéndola creer que no es nada, que no es mucho, que es poco. No, es de caminar en luz, es de caminar en la verdad, para que nosotros en este caso podamos escapar de esto, de los juicios de Dios. De lo contrario, la persona no va a escapar, no va a escapar. Podemos ver cómo está lo que es la división entre los cristianos y aquellos que no lo son. Ahí podemos ver cómo han sido engañados. ¿Por qué está dividido aquel que dice que es cristiano con el cristiano? Porque ha sido engañado por Satanás. Muchas veces la persona, cuando recién viene a lo que son los caminos del Señor, esta persona bien sincera, bien amorosa y tantas otras cosas, pero después, a la vuelta de un par de años o meses, ya entra el diablo con el orgullo, con toda la avaricia y tantas cosas, y lo engañó Satanás. Ahora, el Señor dice, ¿verdad? Acá, en esta lectura, que he tomado bien leer, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, porque ellos también adivinan, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Que nosotros mismos soñamos, no los vamos a atender. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un sueño suyo con la voz de Dios hacia usted. Es diferente. Por eso es muy, en este caso, muy necesario que la persona, en este caso, ¿verdad?, se detenga para oír la voz de Dios. Si no se detiene para oír la voz de Dios, él nunca va a poder, en este caso, entender la voz de Dios, porque está atribulado en el afán peor que Marta. Ahora mismo, cuando la persona se detiene, entonces puede oír la voz de Dios y se puede dar cuenta si Dios lo está mandando o no. Podemos ver cómo se ha levantado este gran número, esta gran cantidad, esta barbaridad de falsos maestros, falsos pastores, arriba y abajo, diciendo que Dios les ha dicho y tantas otras cosas, y cómo lo siguen las masas de neófitos
yo me admiro en grande. ¿Por qué? Porque, como vuelvo y repito, esta gente no da la medida. Y como no dan la medida de cristianos, entonces no son cristianos. Han sido engañados, pero como quiera son pueblo de Dios. Pero este pueblo de Dios que está cautivo, solo Dios sabe cuándo lo va a sacar y qué va a hacer, cómo va a ser. Porque nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso y es un Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y podemos ver cómo el Señor, Él ha hablado siempre a través de la Escritura. Es decir, a través de la Escritura a su pueblo, para que el pueblo, en este caso, esté apercibido y pueda caminar en el camino en donde no hay engaño. Y Dios es, en este caso, peleando por su pueblo cuando el pueblo anda por el camino que es Cristo Jesús. Si el pueblo va por sendas extraviadas, entonces el Señor lo deja que camine a la persona. Lo deja que camine en el orgullo, en la vanagloria, en la avaricia, que camine en la idolatría, que camine en tantas cosas, en el pecado, que camine, lo deja el Señor. Pero si la persona se detiene, entonces, y camina por el camino que es Cristo Jesús, el camino que es Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús trata con él y esta persona viene a ser una persona diferente a los demás para que sirva, en este caso, de bendición a los demás, aquellos que quieren, aquellas que quieren. Pero cuando la persona va en el desenfreno, como lo dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que un pueblo sin profecía se desenfrena. Cuando van en el desenfreno, entonces Dios los deja que caminen, pero como vuelvo y repito, siempre es pueblo de Dios, porque podemos ver cómo Israel hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, es el pueblo escogido de Dios. Pero eso no quiere decir que ellos son cristianos. Ellos no son cristianos, pero son el pueblo de Dios. Asimismo, la iglesia es el pueblo de Dios, pero no quiere decir que son hijos de Dios. Pero Dios los ha llamado para que sean luz en medio de las tinieblas, pero muchas veces son una luz apagada, una luz que debería tener luz, pero no tiene luz, sino que está apagada. Pero el Señor puede, en este caso, hacer, es decir, Él recoge donde no regó. El Señor puede hacer obra grande en las personas, pero en este caso, el hombre, la mujer, no ha querido del Señor. Como lo dice también acá en Jeremías, ¿verdad? Que le dijeron a Jeremías: no oiremos. A Ezequiel, no oiremos. Cuando la persona no cambia, cuando la persona no cree, le está diciendo a Dios: no oiremos, no oiremos, no andaremos en tus caminos, le decían en este caso también. No andaremos en tu camino. Cuando la persona no se convierte, cuando la persona, Dios no trata, es decir, Dios no trata con él, es porque él no está andando en los caminos, no está oyendo la voz de Dios, sino que está oyendo la voz del corazón de él, la voz de su líder, la voz de tantos otros falsantes, y por lo tanto las personas no pueden sobresalir, se están devaluando. Yo le invito a usted que no se devalúe, que haga, en este caso, se haga un autoexamen y pueda usted detenerse en ese camino que va de corre-corre, en ese camino que va de desenfreno, en ese camino que va de que cree que Dios no puede obrar en usted. Déjeme decirle de que desde que vine yo a los caminos del Señor, hablando hoy día más de 20 años atrás, desde que vine soy cristiano, soy hijo de Dios. Y yo no sé por qué gentes vienen, son hijos de Dios y después se vuelven hijos del diablo, porque son engañados por estos falsos predicadores, por estos falsos maestros, por estos falsos profetas que se han levantado arriba y abajo. Pero el Señor está desenmascarando a tiempo y afuera de tiempo a toda esta falacia que se ha levantado, para que el pueblo de Dios no agarre fuerza, no se levante, sino que siempre esté abajo. Pero el Señor está hablándole una vez más a usted, hasta allá en donde se encuentra y hasta donde puedan llegar.
esta transmisión. No os engañen vuestros profetas que están en medio de vosotros. No los engañen los pastores. Cuando usted no habla la verdad en su iglesia, lo está engañando su pastor. Y él es el profeta. Él es el profeta. A mí me echaron fuera porque no les gustaba cómo les hablaba. Siempre les hablé así. De que no les ha funcionado el sistema religioso y quieren que uno se sujete a ese sistema religioso. Las cosas son tan, en este caso, tan grandes en el Señor, de que faltaría tiempo para decir las cosas, quizás no solo en un año, sino mucho tiempo para explicar las cosas, porque cada vez algo que se da tiene su forma de ser. Lo que sea tiene su forma de ser. Si el Señor dice que Él es digno de suprema alabanza, no vamos a estar mandando una persona mundana o una orquesta mundana o uno que no puede cantar a cantarle a Dios y que este se detenga y después venga otro a cantar a Dios. Eso no es suprema. Suprema alabanza es que haya una sinfónica. Si usted dirige una iglesia grande, que haya un grupo de hermanos de 100, de 50, de 25 y que dirijan la alabanza. Y los que vienen a la casa de Dios, que ellos se llenen con eso. Pero si vienen a querer saltar pecho, es un saltanero. De cierto os digo, les dijo el Señor ahí en Mateo 23, que ya tienen su recompensa. Porque ellos quieren sacar pecho cuando no son ni cristianos y quieren ir a ministrar la alabanza. Eso no es así. Eso no es así. Tantas cosas que no son como, en este caso, tienen que ser. Porque podemos ver cómo Satanás dirigía la alabanza en el cielo. Satanás dirigía la, no era ahora Satanás o Luzbel, ¿verdad? Y después otro ángel. No. Dios tiene orden. Y el orden de Dios lo vemos a través de las escrituras. Podemos ver cómo en este caso tantas cosas que se dan, que se están dando, gentes con ministerios o con lideratos en la iglesia del Señor y con hijos enfermos, es decir, hijos faltos, es decir, que no son alentados, hijos, tantas cosas que se le pueden llamar a través de la escritura. Cuando el Señor dice que tiene que tener hijos en sujeción, el líder, si tiene un hijo que no sea alentado, ¿cómo puede estar de líder? Y el pueblo diciendo amén a esto. Maldito, dice en este caso ya Moisés, todo aquel que no confirme las palabras de este libro. Usted no va a estar diciendo amén a eso, porque cuando se queda callado, usted está diciendo amén a eso. Pero cuando usted, en este caso, rechaza esta propuesta o estas cosas, entonces usted no está diciendo amén, sino que está diciendo amén a la verdad y está diciendo no al error. Pero podemos ver cuántas cosas se levantan y todo el pueblo diciendo amén. Gentes en silla de rueda de pastores y todo el pueblo diciendo amén. Yo nunca he dicho amén a eso. Ninguno con defecto dice allá, ¿verdad? El Señor a Moisés, allá a Levítico, permito que ejerza el sacerdocio en el lugar santo. Todo tiene que ser sin defecto, tanto en este caso las ofrendas de palominos o los corderos, los sacrificios tenían que ser sin defecto, y cuanto más un sacerdote tiene que ser sin defecto. ¿Pero qué? Ahora en día han metido todo, pero esa es obra del diablo y Dios le va a cobrar a todos aquellos que se están dejando usar por el diablo, de tanta gente mundana dirigiendo al pueblo de Dios al frente, ya sea de una o de otra manera. No pueden estar personas mundanas al frente. ¿Por qué? Porque esto nosotros hemos caído en las manos del Dios vivo, en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es haber caído en manos de un Dios vivo, dice el Señor. Y eso es lo horrendo, de que Dios, Él no tendrá por inocente al culpable, lo dice. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener cuidado a lo que estamos oyendo, a lo que usted está oyendo. Usted tiene que tener cuidado. El Señor me ha llamado a mí para ministrar la palabra del Señor, es decir, un ministerio que el Señor ha puesto en mis manos para predicar la palabra del Señor
en contra del error, en contra de toda la falacia que se ha levantado alrededor de la tierra, para poder contrarrestar este error que se ha levantado. Se ha levantado un error tan grande de que usted no lo entiende a menos que se convierta, y si lo entiende tiene que mantenerse entendiendo para que el Señor lo cambie, porque de lo contrario usted no va a escapar. Usted no va a escapar. Se va a dar cuenta que era horrendo esto hasta que esté en un problema grande como lo es la enfermedad, la muerte, cuando ya no hay tiempo para arrepentirse, para tomar una decisión. Usted tiene que tener cuidado grande, porque de lo contrario no va a escapar. No va a escapar. El Señor dice acá de que dice, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Ahí le está hablando a todos, menos a los siervos del Señor, porque los siervos del Señor, ellos están en los tiempos de la cautividad, en los tiempos de, en este caso, de expatriados, y en el tiempo de exiliados. Es decir, siempre están los siervos de Dios. Podemos ver acá, estaba Jeremías hablándole al pueblo de Dios, es decir, Dios hablándole a su pueblo a través de Jeremías. Aquí podemos ver la cautividad, pero estaba Jeremías, que no estaba cautivo, porque la palabra de Dios no está cautivo. Dios siempre habla a través de sus atalayas. Asimismo, Dios les dice a este pueblo que quiere escapar, que no atiendan a sus sueños, ni atendáis a vuestros sueños que soñáis, porque el Señor no manda a nadie porque él soñó algo, o porque a un falsante le dijo, tú tienes un ministerio. Dios no lo manda ahí. Dios lo manda si lo manda a él. Y cuando él manda es diferente a cómo trabajan los hijos de Satanás. Es diferente, es diferente. Las cosas del Señor son tan serias que Él le envía. Así como Él envió a 70, mandó a los 12 y mandó a otros 70 más. Y mandó a tantos discípulos que Él preparó. Así mismo Él manda hoy. Y a los que Él manda son diferentes a todos los demás. A todos los demás. ¿Por qué? Porque es así. Porque Dios quiere que anden las personas por el camino de Él, que Él los vino a enseñar el camino. Pero ahora todo el mundo está corriendo tras los falsantes, tras la falsedad, tras el error, tras el engaño, tras estos engañadores. Estaba viéndolo otra vez como un mentado Juan Arriasga, cómo lo sigue la gente. ¿Cómo lo sigue la gente? ¿Por qué? Porque son falsos. Todos los que lo siguen son falsos. Esta persona, desde que yo lo conocí, yo no lo conocí como cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor les va a decir a sí mismo, no los conozco, no los conozco. Toda la gente siguiéndolo. ¿Por qué? Porque no es de Dios, y como no es de Dios, lo siguen. Pero cuando nosotros, si viniera, en este caso Cristo les dijo, ¿verdad?, a los fariseos, si vinieran los hombres de cierto me recibirías, pero como vengo de Dios no me recibís. Asimismo estas personas lo han recibido todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Si fuera de Dios no lo reciben. Pero los que son de Dios nos oyen, y los que no son de Dios no nos oyen. Por eso el mundo los oye, porque no son de Dios. El que es de Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Aunque sea pastor, aunque sea líder, aunque sea lo que sea, si es de Dios nos oye, y si no es de Dios no nos oye. ¿Por qué usted va a tener miedo de decir la verdad al pueblo del Señor? Usted, pastor, que supuestamente es verdadero o que es de sana doctrina, ¿por qué? ¿Por qué no va a decir la verdad? Usted tiene que decir la verdad. Si el pueblo cree, que crea, y si no, que no crea, pero hay que decir la verdad encima del error. El primero que viene es la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios. Después viene el enemigo a sembrar cizaña. Después llegó Satanás a engañar a Eva, pero ya tenía la ordenanza. Asimismo, este pueblo rebelde
del siglo XXI, él ya tenía la Biblia. Él ya tenía la Biblia. Y vino Satanás y los engañó. ¿Ok? Pero Dios no lo va a tener por inocente al culpable. Así lo dice bien claro él en su palabra. Que Dios no tendrá por inocente al culpable. Usted tiene que estar diciendo el error que se levanta en estos falsos profetas, en estos falsantes. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? Entonces no lo ha mandado Dios. Porque el Señor lo que dice es que si Dios, ¿qué pues diremos? Dice allá, ¿verdad? Romanos 8:32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? No hay quien contra nosotros, no hay Satanás, no hay demonio, no hay diablo que pueda contra nosotros, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero esta gente que se ha levantado, he visto ahí a través de las redes sociales como muchos se quejan. Yo no me quejaría que alguien me dijera cosas, tal vez me dije verdades, yo me arrepiento, pero esta gente lloran, se quejan, diciendo que estamos sufriendo. Ok, está bien, pero ellos están queriendo hasta llevar a las autoridades, la gente, y esto el Señor le dijo, en este caso, a los discípulos, que nosotros somos los que tenemos que hacer estas cosas. Usted tiene que entender, pastor, que en la tierra hay dos pueblos, el pueblo que no es de Dios y el pueblo de Dios. Y aquel que no es de Dios y se quiere ser de Dios, entonces viene a ser pueblo de Dios. Pero sí, que nosotros somos los que vamos a arreglar estas cosas. Pero ellos meten miedo a ciertas gentes ahí que no son de Dios y comienzan a correr, a echarse atrás. Pero los siervos del Señor no se van a echar atrás, nunca jamás. ¿Por qué? Porque es Dios, y cuando es Dios en la persona, las cosas son diferentes. Y podemos desenmascarar es decir, desenmascarar el error con la palabra. Podemos ver cómo ellos se han, esta gran cantidad de falsantes, cómo se han puesto ellos a exigirle al pueblo del Señor el diezmo. Y el Señor Jesucristo, Él no anduvo pidiendo diezmo. El apóstol Pablo no anduvo pidiendo diezmo. ¿Cómo los han engañado? En este caso Juan el Bautista no anduvo pidiendo diezmo. Pedro no anduvo pidiendo diezmo. Solo la ofrenda. El apóstol Pablo decía que se recoja la ofrenda. Cada primer día de la semana aparta según haya sido prosperado. ¿Pero qué? Ellos los han engañado. Los han engañado con eso del diezmo. Y no diezman bien ni ofrendan bien. Y si alguno hace las dos cosas bien, pero no es cristiano, porque no hace la justicia que el Señor quiere que haga, la misericordia, el amor, la misericordia. Era necesario, le dijo el Señor a aquel fariseo, que hagas sin dejar de hacer lo otro. Pero le estaba hablando el Señor cuando él estaba en vida, cuando no había empezado lo que es la gracia del Señor. Empieza desde que Cristo resucita. Desde que Cristo resucita, ahí empieza la gracia del Señor. Y podemos ver cómo el Señor aún en vida, Él no anduvo en eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio fue predicado y vino a ser predicado a los pobres. Si el Señor le pedía el diezmo allá a Israel, pero Él le había dado tierras, les mandaba la ayuda temprana y tardía, los guardaba, es decir, de los enemigos para que no los robaran. Pero cuando ya lo robaban los enemigos es porque siempre es por el pecado, porque Israel se alejaba de Dios. Entonces Dios los entregaba en las manos de los madianitas, en las manos de los jebuseos, es decir, en las manos del enemigo, de Amalek. ¿Por qué? Porque el pecado, el apartarse del Señor, por ello mismo el Señor los entregaba, y hoy en día está cautivo el pueblo del Señor. Está cautivo el pueblo. No están hablando así los pastores porque no entienden. Allá lo dice, ¿verdad? Isaías: perros mudos, soñolientos, aman el dormir. También lo dice, que desde el mayor hasta el menor cada uno corrían tras la avaricia. Gente que quieren hacer grandes imperios de iglesias, se vuelven imperios, pero de Dios no tienen nada. ¿Por qué no tienen nada? Porque no empezó Dios. Cuando Dios empieza, si Jehová no, si no es Jehová edificando, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores haciéndose sus edificios, haciéndose cristiana la persona.
Si Dios no haya gracia en la persona, entonces Dios no edifica la casa en esta persona, entonces la persona no puede ser cristiano. ¿Por qué? Porque tiene que ser Jehová edificando la casa. Usted tiene que entrar a vivir la palabra del Señor. Cuando usted entra a vivir la palabra del Señor, entonces el Señor toma control de usted. Entonces, cuando Dios toma control de usted, entonces usted va a hacer lo que Él diga, lo que Él dice. No te adelantes. Pero cuando la persona comienza a adelantarse, entonces el Señor lo deja. Lo deja que siga adelante y que se dé, que choque. Pero el Señor está hablando a tiempo y afuera de tiempo, haciendo ver a esta iglesia tibia que a la verdad los siervos del Señor no somos tibios, los hijos de Dios no somos tibios, la iglesia del Señor no es tibia, la iglesia del Señor está alrededor de la tierra, está en pie, esperando oír la voz de Dios para poder hacer lo que Él nos mande a hacer, y no tenemos miedo por ello mismo, porque el Señor dice, ¿verdad? Que pues diremos a esto, dice el apóstol Pablo allá a los romanos, si Dios es con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para los que fueron predestinados para esta salvación. Todo aquel que fue predestinado para la salvación, aunque sea una persona de banca, de silla, pero si ha sido usted predestinado para la salvación, usted, esa palabra es para usted. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay pecado, no hay demonio, no hay diablo, no hay engaño de falsantes, no hay espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni el porvenir, ni el presente, ni el futuro, ni enfermedad, ni nada que nos separe del amor de Cristo, que es para con Cristo Jesús. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Asimismo, lo dicen aquellos que han sido predestinados para ser líderes y aquellos que han sido predestinados para ser atalaya, voz de Dios en la tierra. Así decimos nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál es el miedo de hablar? ¿Cuál es el miedo de decir que las lenguas que han hablado todos estos que se han muerto, y habla, no eran lenguas angelicales? Sino que lo que tiene que hablar la primera, ¿cuáles son las lenguas que hablaron los de la iglesia primitiva? Las primeras fueron lenguas terrenales. Usted lo puede leer allá en Hechos 2. Cuando vino el Espíritu Santo, dice que vino y dice que se aparecieron lenguas como el fuego asentándose sobre cada uno según su género también. Y ya estaban ahí de Capadocia, de Panfilia, de Italia, es decir, de diferentes países, y les hablaron en español. Por eso que Cristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Cristo. Hablarán nuevas lenguas, no van a hablar una lengua más. Nuevas lenguas diferentes, donde sea necesario hablar la lengua, ahí la va a hablar la persona. O la podemos hablar, digo yo, si el Señor me diese lenguas un día. Lenguas, no hablaba lengua, en lengua, ¿sí? No, lenguas, usted lo puede leer, como lo dice. Y estas lenguas que han hablado esta gente que se ha muerto, Ávila, no eran lenguas angelicales, sino satánicas. Satánicas, no eran lenguas angelicales, porque las lenguas angelicales son primero las lenguas terrenales y después hablar las lenguas angelicales y el amor, como lo dijo el apóstol Pablo. Si yo hablo las lenguas, dice, angelicales y terrenales, y no tengo amor, nada soy. Ahora, usted si es cristiano se da cuenta las personas que tienen amor y las personas que no tienen amor. Aunque sean grandes o pequeños o como sean, usted se da cuenta cuando no tienen amor. Y cuando no tienen amor, aunque hablan las lenguas verdaderas, entonces, es decir, angelicales y terrenales, y levanten muertos, pero si no tienes amor, no sos nada. Entonces, no sos nada. El Señor le van a salir en aquel día diciendo, ¿verdad? En tu nombre echamos fuera demonios y hablamos en otras lenguas y tantas cosas. Pero yo os diré, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, no los conozco. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. ¿Por qué? Porque no quisieron entrar por la puerta que es Cristo Jesús. La puerta que es Cristo Jesús es una puerta en donde usted, cuando usted entre por esa puerta que es Cristo Jesús, no se va a ir a contradecir con los que ya están adentro. No. Usted va a entrar para gozarse con los que ya están adentro y para trabajar en la viña del Señor, para servir de bendición a muchos. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasa? Estas gentes
les dieron los títulos los hombres. Los llamó el error, no los llamó Dios. Porque a lo mejor a algunos los llamó Dios, pero ellos se vendieron por dinero, se vendieron el dinero al engaño. ¿Por qué se vendieron? Porque no quisieron entrar por la puerta. Cuando la persona no entra por la puerta, que es Cristo Jesús, porque hay gente dura de servicio, que se demora años y años y no quiere entrar por la puerta, que es Cristo Jesús. Y cuando no se demora, entonces después el diablo lo engaña con todo el ministerio, y hasta el día de hoy el hombre ¿verdad?, difunto, sigue la señora pidiendo el diezmo, hablando esas lenguas allí. Y eso no es de Dios, hermano. Usted tiene que creer de una vez por todas que ese es el error que el diablo ha venido a meter en las personas para que engañar a todos aquellos neófitos, aquellos simples, aquellos que no han fundado la casa, es decir, en Cristo Jesús, en la roca inconmovible. Nosotros tenemos, los hijos del Señor, tenemos la casa fundada en la roca, que es Cristo Jesús, y no nos movemos de esta fe, de esta posición de creer, porque por medio de la Escritura nos damos cuenta cómo tienen que ser las cosas y cómo fueron, cómo son y cómo tienen que ser. Pero la persona que no entiende, mucha gente al oír estas palabras lo que hacen es que se van y comienzan a dar decir palabras, no, que voy preciso y tantas cosas. Ok, vas preciso, no te quieres detener, por eso no puedes entrar por la puerta, que es Cristo Jesús. Esta gente, ¿cómo han dado testimonio y están siguiendo dando testimonio de estas gentes? Todos los pastores. Usted le puede preguntar a su pastor, usted que está oyendo esta transmisión, pregúntele, ¿y el difunto Yabela era de Dios o era del diablo? Era un falsante. Pregúntese usted. Hasta la pregunta es necia, le va a decir él a usted. Él era siervo de Dios. Y el Señor diciendo, ay de vosotros cuando hablen bien los hombres de vosotros. Ese ay es de lloro, de lamento, de infierno. Todo el mundo habló bien de él y habla bien de él. ¿Por qué? Porque no fue de Dios. Él promovió los chores. La camisa hasta acá es short, es decir, hasta acá es short, y atacando a los que andan en short. Eso no es así. Cuando el Señor Jesucristo siempre lo dijo desde los tiempos antiguos, que el sacerdote tenía que tener sus vestiduras completas. Pero esta gente vino a hacer y se enriquecieron y han dejado riquezas, y podemos ver cómo el ministerio Dios no se lo dio a nadie, ningún siervo, porque el ministerio era de él, es de ellos. Eso no es de Dios, porque lo que es de Dios, entonces Dios, siempre que Moisés muere, Dios ya tiene un Josué, para que un Josué, ¿verdad?, le dé seguimiento al ministerio de Dios, al pueblo de Dios, y que lo pueda dirigir, ¿verdad?, a la tierra prometida, o al lugar indicado, al puerto seguro, que es a Cristo, que es a Dios, que es a la salvación, a llevarlo a donde tiene que llevarlo. Pero no, quedó en las manos de él y del nieto. Usted puede ver cómo esta gente que supuestamente eran de Dios, cómo engañó al pueblo, y el pueblo sigue creyendo en estos engaños. Pero si usted le pide a ellos, ellos no dan. Usted puede ver cómo el diezmo servía para las viudas, para todos los necesitados. Las ofrendas que llevaban en el tiempo de la iglesia primitiva, también dice que vendían sus heredades como ofrenda, no lo llevaban como diezmo. Por ahí sale un Armando Alducín diciendo que era diezmo el que llevaba Ananías. Y dice, mira, eso no era diezmo, sino que era la ofrenda que llevaban. En este caso ellos no llevaban cabal el precio de la heredad vendida por ellos mismos. El Señor le dijo, ¿verdad? El Espíritu Santo le habló a Pedro diciéndole que estaban mintiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué Satanás te ha engañado? Es decir, la mentira al Espíritu Santo, le dijo, en este caso, Pedro de Anillas. Esta gente ha hecho, y de vosotros mismos, dijo el Señor, harán negocio. Han hecho negocios tan grandes, que ahora muchos de ellos, ¿verdad?, todos estos grandes
se han vuelto empresas disqueras, empresas Sony, Canción se ha vuelto Vástago. Todo esto son empresas. ¿De quién las sacaron ellos? Del pueblo de Dios. Pero este pueblo de Dios, ¿era de Dios? La verdad, yo lo dudo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios en todo tiempo ha sido, en este caso, guiado por el Espíritu Santo. Podemos ver cómo Pedro fue guiado por el Espíritu Santo. No se dejó engañar por Ananías y Zafira, porque el Espíritu Santo le hablaba. Asimismo, todos los profetas, allá Samuel, podemos ver cómo lo guiaba el Señor. Asimismo, hoy en día tenían que haber sido guiados por el Señor, pero no fueron guiados por el Señor porque Dios no estaba en ellos y no quisieron entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Y como no quisieron entrar por la puerta que es Cristo Jesús, ellos mismos engrandecieron a los demonios, para que ahora los demonios los están encarando, diciéndole que son ladrones y tantas cosas, pero ellos mismos lo hicieron. Pero yo no he sido copartícipe con eso, con ese error. No he sido copartícipe, sino que he sido una persona siempre apartada de lo que es este engaño, ¿verdad? Siempre el Señor ponía en mi corazón que esto no era así, que esto no era así, esto no era así y no es así. Porque el Señor, desde que el Señor me trajo a los caminos de Él, ¿verdad? Hablando alrededor de 20 años, el Señor me abrió los ojos espirituales y el entendimiento espiritual para yo poder entender cómo son las cosas, quién era de Dios, quién era hipócrita y líder. Y desde que llegué me di cuenta, porque el Señor abrió el entendimiento. Eso necesita usted, amado hermano, que Dios le abra el entendimiento para que usted pueda entender cómo son las cosas, quién es de Dios y quién es de Dios, quién lo está engañando a usted. Cuando usted va a estas iglesias y no nace usted del Espíritu, ni Dios viene a usted para darle autoridad, usted está adorando los Baales. Ellos son los Baales. Usted está adorando los Baales. Y como usted está adorando los Baales, Dios no se agrada de eso. Pero Dios puede hacer que Él haga algo. La paciencia de Dios es grande. Solo Dios sabe cuándo va a hacer algo. Pero sí, el Señor tiene 7,000 cuyas rodillas que no han doblado a Baal, no se han doblado a Baal, sino que estamos en pie para poder, en este caso, difundir la verdad encima del error, sea quien se sea. Usted, si siente que esta palabra lo ha golpeado, le ha pegado, lo que le resta es arrepentirse. Arrepentíos. Tiene que arrepentirse y empezar a hacer las primeras obras. De lo contrario, usted no va a escapar de los juicios de Dios, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. No podemos decir que Dios va a perdonar grandes errores, grandes engañadores, personas que no pueden ver a los hijos de Dios, personas hipócritas y de pastores. Eso, Dios no está de acuerdo con eso, porque Dios es amor. Uno de los atributos más grandes de Dios es que Dios es amor. Otro de los atributos más grandes de Dios es que es fuego consumidor. Fuego, con F, fuego consumidor. Fuego consumidor. Tantos atributos que Dios tiene, pero son los más sobresalientes que tiene Dios. Que Él es amor, pero es fuego consumidor. Ahora, toda persona que tome en poco esto, entonces Dios lo va a tomar en poco en aquel día. Se avergüenza de mí, el que se avergüenza de mí, dijo Cristo, yo me avergonzaré en aquel día delante de Dios y de sus santos ángeles. Usted no se tiene que avergonzar. No se tiene que avergonzar de creer a la verdad, de andar por la verdad, de caminar por la verdad, de practicar la verdad. Practique la verdad en todas las esferas, en todos los ámbitos, en pensamientos, en vista, en querer, en hacer, en actuaciones. No ande de bromista. Eso es para los fariseos, eso es para los falsantes, para los apóstatas. No ande en eso de deportes. Eso es para los engañadores, para los falsantes. El Señor nunca ha permitido que el pueblo ande jugando. Lo que tiene que hacer es recrearse en Él.
recreación es una cosa y jugar es otra cosa. El Señor no le gusta que el pueblo ande jugando, practicando lo que practica el mundo. Si alguno se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Lo dice ya el apóstol Santiago. Bien claro lo dice. Y asimismo el Señor lo sigue diciendo, de que cualquiera que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Usted tiene que saber bien claro, pastor, que hay dos simientes en la tierra. Hay dos pueblos. Y el pueblo de Dios es uno y el pueblo del mundo es de Satanás. No podemos andar diciendo que son tres. No. Para la salvación son tres. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío que está en la iglesia y el pecador? Ahí son tres, pero para el camino hacia la salvación solo hay uno de vida eterna y uno de condenación eterna. Usted lo tiene que entender, pastor, y poner las cosas en su lugar. Porque si nosotros andamos practicando lo que practica el mundo, viendo los mundiales y tantas cosas, entonces usted es del mundo. El Señor eso no le gusta. ¿Por qué no se pone a ver, a leer la Biblia, a ayunar, a vigilar? Eso es lo que para que salga de en donde está. Pero no, lo hace todo o lo contrario. Tiene que detenerse, amado hermano, y empezar a hacer las primeras obras. Tengo yo 20 años y más en el Señor. Y todos los que conocí, recién me convertí, es decir, los primeros años, póngale 15 años, que confraternicé, se han alejado. Lo dijo Pablo, solo yo he quedado. Y así mismo digo yo, solo yo he quedado. Se han alejado. De tal manera de que esta gente, en mi corazón, yo siento que cuán difícil es que se arrepientan. Porque la hipocresía, por ejemplo, lo que hicieron con José, el soñador, de que lo vendieron los hermanos. Asimismo, esta gente, cuando se aparta de usted, son hipócritas. Y un hipócrita del siglo XXI, como que es más, Dios le va a cobrar más, porque ahora todas las cosas están bien claras. Se han alejado. ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? ¿Te avergonzás de los hijos de Dios? ¿Te avergonzás de Dios? El Señor lo dijo. Cualquiera que se avergüence de mí, dijo, yo me avergonzaré de él delante de Dios y sus santos ángeles. Asimismo, el Señor está hablando al mundo entero a través de las redes sociales, a través de este sistema cibernético, para poder hacer llegar la voz hasta allá, hasta donde no nos imaginamos nosotros, hasta donde está llegando. Pero sí, como vuelvo y repito, los engañadores están acampando, están campeando, porque hay un montón de falsantes que los siguen y los enriquecen. Pero el Señor, tanto al falsante como al que enriqueció a este falsante, al Señor le van a pagar. Al Señor le van a pagar. Porque usted tiene la culpa que hayan crecido tanto, en este caso, estos falsantes. Usted tiene la culpa de que el enlace esté tan grande. No se avergüenzan pedir 4 meses al año. 4 meses al año piden un mes cada. Ahí lo dividen. Esta radiovisión cristiana. ¿Cómo está pidiendo 4 veces al año? Pero los pastores que están predicando radiovisión cristiana le van a entregar cuentas a Cristo. Porque no predican en contra de lo que están haciendo, de hacer la Biblia. De eso de que están haciendo la Biblia. No predican en contra de eso los pastores, porque como ya la escribieron, y por ello mismo van a entregar cuentas al Señor. Y se van a dar cuenta en aquel día de que Dios es fuerte y celoso y es veraz. Gloria al Señor. Esta ha sido la palabra que el Señor
ha dado para el día de hoy.